Muchas gracias, Carito. Primero que todo, decirles que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, es un honor. Me presento, yo me llamo Daniela, soy psicóloga, soy cristiana, hija de Dios, también soy esposa de Claudio, esposo de la iglesia, pastor de la iglesia Unión Cristiana, y soy mamá de tres pequeños, dos que han llegado por forma biológica y un pequeño que soy su madre de acogida por el tiempo que el Señor estime. Ya llevamos un año, 3 meses con este acogimiento que ha sido una bendición. Y a la próxima semana, bueno, no, en 2 semanas más o menos les vamos a contar más en detalle de eso. Ahora sí, no sé Ahora qué sí. pasó, se mutió solo. Ya, vamos a estudiar hoy día, como les decía, el rol de la iglesia en el cuidado de la infancia vulnerable. Así que vamos a partir, les voy a contar una historia, ¿ya? Una historia que es importante para que podamos entender qué nos pasa cuando nos acercamos a lo que es el trabajo de la infancia vulnerable. Y esta historia trata de una niña, vamos a ponerle Amanda. Amanda va a la playa con su papá y cuando llegan a la playa se dan cuenta que había un varazón de estrellas de mar. Y Amanda, desesperada, con mucha pena de lo que va a pasar con estas estrellas de mar, las empieza a agarrar y empieza a tirarlas al mar, a ponerlas en distintas roquitas para que estas estrellitas puedan sobrevivir. Y el papá de Amanda le dice a Amanda, tranquila, es como, deja de hacer eso. ¿Por qué? Pero papá, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que dejar de hacerlo? Pero es que Amanda, son tantas las estrellitas, imposible que puedas salvarlas todas. Y Amanda mira a su papá y le dice, pero es que papá, una vida importa. Para esta estrellita, sí voy a cambiarle su vida, sí, esta estrellita sí va a impactar su vida que yo haga algo. Y yo creo que eso es súper importante porque cuando nosotros nos enfrentamos a lo que es el cuidado del vulnerable, nos vamos a encontrar con un trabajo que es abrumador, con estadísticas que son tremendas y con un trabajo que podríamos, es como que puede terminar desanimándonos, abrumándonos. Pero creo que es tan importante que primero podamos descansar, acercarnos a esto confiando en que el Señor es soberano, que Él gobierna, que nosotros damos estos pasos de fe entendiendo de que Él hace la obra en los corazones y que nosotros nos disponemos en nuestros panes y nuestros peces y el Señor es el que hace la obra en los corazones. Entonces, yo les animo a que cuando veamos y hablemos este tema, podamos tomar nuestros dones, los talentos que el Señor nos ha dado a cada uno por lo menos nos ha dado un don, y poder disponer ese don para poder extender el reino de los cielos y poder amar a los vulnerables. Entonces, yo creo que primero eso, porque ahora vamos a meternos un poco específicamente al panorama de la infancia vulnerable en Chile. Yo sé, seguramente tal vez hay distintos hermanos de distintos contextos latinoamericanos, pero seguramente las estadísticas a nivel latinoamericano no son muy diferentes, ¿cierto? Les cuento un poco cómo está la situación en Chile. En Chile, más o menos 130.000 niños han vivido experiencias de vulneración de derechos y la gran mayoría de estos niños se tratan en programas ambulatorios, ¿cierto? En programas de reparación, en OPD, en distintos programas gubernamentales, donde estos niños son acompañados, son diagnosticados y son tratados, ¿cierto? Pero también esto tenemos la estadística del año 2020. Esta estadística la pueden encontrar en la Defensoría de la Niñez, donde está el último informe del 2021, ¿ya? Este informe del 2021 refiere a datos del año 2020, ¿ya? Y este informe nos señala que el año 2020, 16.917 niños fueron separados de sus familias de origen por vulneración de derechos graves. Y estas vulneraciones pueden ser abandono, abuso sexual, negligencia, malos tratos, ser testigos de violencia grave o distintos tipos de delitos, ¿ya? De estos niños, 9.900 niños ingresaron a familias de acogida, ¿ya? Pero tenemos que entender que el 78% de estas familias corresponden a la familia extensa, es decir,
Estos niños se fueron a vivir o con la abuelita, o con una tía, o con un tío, o con un abuelito, o con un hermano grande, una hermana grande, se van con la familia extendida. El 13,8% es familia externa relacionada, es decir, son personas significativas para este niño, pero no necesariamente familiares. Puede ser, por ejemplo, un profesor, un vecino, un amigo de la familia. Y solo el 7,9% son familias externas relacionadas, como las que somos nosotros, que no tenemos nada que ver con el niño, y nosotros lo cuidamos, lo amamos y somos su familia hasta que su situación judicial sea resuelta. Pero también, este mismo año 2020, 7.007 niños que fueron separados de sus familias fueron ingresados a residencia, ¿ya? Y de estos, terminaron el 2020 en residencia 4.482 niños. Y esto es un tema importante porque todo lo que es separar a los niños de sus familias de origen, de sus padres, esto está pensado que sea algo excepcional en situaciones muy graves, muy complejas, pero también que sea algo transitorio. ¿Por qué? Porque los niños tienen el derecho de vivir en familia. Y entendemos y vamos a ir viendo las implicancias y los daños que tiene que los niños no vivan en familias. El año 2020, 232 niños ingresaron a la unidad de adopción. Y este es un tema importante porque muchas veces pensamos en que, o vemos las estadísticas y vemos que hay 16.000 niños, por ejemplo, que no viven con su familia, pero de esos niños solamente un número muy pequeño, que son estos 232 niños, son susceptibles de adopción, ¿ya? Por lo menos acá en Chile tenemos muchas familias, muchos padres que quieren ser familias adoptivas, pero los niños que son susceptibles de adopción son muy poquitos. Por ejemplo, de 0 a 3 años, que es la mayoría de los padres quieren adoptar a niños de 0 a 3 años, solamente 26 niños fueron susceptibles de adopción el año 2020. 154 niños entre los 4 y los 8 años, y 46 niños entre los 9 a los 13 años, y adolescentes, solamente 5 entre 14 y 17 años fueron susceptibles de adopción. Sin duda hay más posibilidades de adoptar a niños mayores entre los 4, 8, 9 a 13 años, porque la gran mayoría de las familias están dispuestas a adoptar a niños más pequeños. Entonces, más o menos ese es el panorama de la infancia que está bajo la protección del Estado de Chile. ¿Cuál es la situación de estos niños, niñas y adolescentes? ¿Qué están? ¿Qué pasa con ellos? Nosotros tenemos que entender que Dios pensó al ser humano para que crezca y se desarrolle de forma óptima, nos hace crecer y desarrollarnos a través de los vínculos, ¿sí? Es decir, Dios pensó la familia para que no solamente nos den comida, nos acuesten y nos abriguen, sino que el Señor es como piensa los vínculos para que nosotros nos podamos desarrollar. Y esto lo vemos, por ejemplo, desde un recién nacido que nace recién con su 20% de su cerebro desarrollado, y es a través de los vínculos, a través de la nutrición, a través del cuidado, a través de darle esa lechecita, pero mirándole a los ojos, con ese calorcito, que cuando llora sus necesidades son satisfechas, que ese cerebro y que ese niño se va desarrollando y va aprendiendo, desarrollándose en lo motor, en lo cognitivo, en lo emocional, ¿cierto? Pero cuando un niño es separado de su familia, nosotros tenemos que entender que este niño no solamente ha sufrido cosas, sino que también se ha perdido de cosas, y eso tiene implicancias. Y para que se tome una decisión tan drástica como para que un niño tenga que ser separado de su familia de origen, lo más probable es que este niño ha vivido una serie de situaciones donde él ha sido o ella ha sido vulnerado, ¿cierto? Y esto puede ser, por ejemplo, abuso sexual, abuso físico, golpes, malos tratos, violencia psicológica, eres un inútil, no sé para qué te tuve, eres igual a tu padre, distintas cosas. O la negligencia. La negligencia es cuando las figuras cuidadoras
no satisfacen las necesidades, no cuidan al niño en lo físico, pero tampoco en lo emocional. Y a veces pensamos que la negligencia es menos grave, pero la evidencia nos muestra que la negligencia genera aún más estragos que incluso situaciones tan graves como el abuso o la violencia. La negligencia le da este mensaje al niño de tú no existes. Y creo que es súper importante que nosotros pongamos atención también a tantos niños que viven esta negligencia de parte de sus cuidadores. Entonces, cuando yo les contaba esto de que estos 16.000 niños han sido separados de su familia, la gran mayoría de los niños, o niñas y adolescentes, no es que hayan vivido una de estas situaciones de forma puntual, ¿sí? Sino que la gran mayoría de estos niños que se han llegado a esta determinación tan drástica, tan dolorosa, tan difícil, ha vivido una, dos, tres, cuatro de estas vulneraciones, incluso desde lo prenatal, desde falta de cuidados, consumo de drogas de la mamá, o que vivieron en un contexto de violencia, han vivido estas vulneraciones desde el vientre, desde su mamá, y ellos han vivido y han crecido en esta constelación que es traumática, que es desorganizada, de malos tratos o de presenciar violencia, donde y piensen en esto, son los mismos cuidadores generalmente los que generan este daño, los que generan este estrés, y eh, o si bien no son los mismos cuidadores, uno de los cuidadores tal vez no lo está generando, pero no hace nada, no contiene, no regula, no acompaña, no repara. Y esto empieza a ser, es crónico, es persistente en el tiempo, es el día a día del niño, y eso también es tempranamente, es decir, de los 0 a los 6 años es donde se generan los mayores estragos en el cerebro del niño por vivir este tipo de experiencias, y aún más los primeros 3 años, porque el niño tiene menos recursos y menos herramientas para ir elaborando todas estas cosas que le van pasando. Y eso hace que el niño va a empezar a vivir con una sensación crónica de inseguridad emocional. Para este niño el mundo va a ser peligroso. Los cuidadores van a ser, no se sabe qué va a pasar con mis cuidadores. ¿Me van a cuidar? ¿Me van a dar la comida que me corresponde? ¿O no me la van a dar? ¿O mi mamá me va a pegar? ¿O me va a cuidar? ¿Mi mamá está o no está? Entonces, para ellos, el mundo es un lugar desorganizado y peligroso. Entonces, ellos desarrollan una desconfianza básica, y este niño va a crecer en estado de sobrevivencia. Su cerebro va a estar en estado de alerta. Y ese estado de alerta, vemos que el cortisol, que es esta hormona del estrés, que tal vez en dosis adecuadas nos puede movilizar, pero entendamos que estos niños, como yo les explicaba, viven en este estrés que es constante, que es crónico y que es severo, desde incluso antes del nacimiento. Y eso hace que estos pequeños presenten un estrés tóxico en su cerebro. Y eso genera estragos, estragos en su forma de vincularse, estragos en cómo hacen frente al estrés. Hay mucha investigación que también esto afecta el cuerpo. Por ejemplo, hay investigación que nos habla que, por ejemplo, alguien que ha vivido de 4 a 6 eventos traumáticos los primeros años de vida, tienen muchas posibilidades incluso de morir 20 años antes, de desarrollar enfermedades inmunológicas, de tener problemas de aprendizaje, problemas más predisposición a tener consumo de alcohol problemático. Entonces vamos viendo cómo esto va generando estragos en la forma de que me vinculo, en la forma en que manejo el estrés, y también vemos que este cerebro primitivo, al estar en constante alerta, ¿cierto? El cerebro primitivo nos hace estar en alerta, nos hace estar atentos, nos hace estar ahí en este modo de sobrevivencia. ¿Qué va a pasar? Que no se activan el cerebro superior, que nos hace estar atentos a desarrollar funciones como por ejemplo el lenguaje. Entonces, un niño, por ejemplo, un niño que vive en un contexto que es cuidado y que es amado, ese niño, lo más natural es que ese niño va a aprender a hablar, tal vez algunos se demoren más, otros se demoren menos, otros tal vez van a poder jugar, van a poder vincularse, pero cuando tenemos este niño que está en este constante estrés, o piensen ustedes cuando se han encontrado en un estrés muy grande, nos da para jugar, nos da el cerebro para poder preocuparnos incluso de un otro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está en modo sobrevivencia.
Y cuando nuestro cerebro está en modo sobrevivencia, eso genera un impacto en la forma en que nos vinculamos. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos el impacto que genera en el cerebro del niño, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué necesita este niño que ha vivido estas experiencias difíciles? Y acá yo les puse esta foto de una selva, ¿ya? Y piensen en ustedes que llegan a la selva del Amazonas, esa selva que llega a ser oscura de tantos árboles que hay, que puede llegar un jaguar, que tal vez, no sé, pongamos una selva bien con plantas carnívoras, con arenas movedizas, ¿ya? Pongamos algo bien, bien peligroso. Y pensemos cuando estamos ahí, ¿cómo nos sentimos cuando tenemos miedo? ¿Cómo estamos? Seguramente cuando nosotros nos hemos enfrentado a situaciones de estrés constante, eso también afecta, por ejemplo, nuestro aprendizaje, pero también afecta el que podamos preocuparnos de otros y también afecta en cómo reaccionamos, ¿ya? Entonces, esto es súper importante porque si yo me quiero involucrar con un niño que tiene un origen difícil, o yo quiero ir a visitar una residencia de niños, yo lo primero que tengo que conectar es qué necesita este niño, pero también tengo que saber en qué está el cerebro de este niño. Y si este cerebro no basta, por ejemplo, que este niño haya sido removido de su familia y que se ha puesto tal vez seguro, ahora está en una residencia, ahora está en una familia de acogida, porque tenemos que entender que ese niño lo más probable es que tiene miedo, este niño no sabe lo que le está pasando, por qué está ahí, por qué lo separaron de sus padres, independientemente de cómo hayan sido sus padres, muchos niños anhelan volver a estar con sus padres, otros han sido removidos de relaciones significativas, han sido puestos en distintas residencias de sus hermanos. Entonces imagínense, nosotros llegamos a esta residencia, vamos a hacer una fiesta, vamos a querer jugar con ellos, y llegamos y hola, y este niño tal vez reacciona de forma agresiva con nosotros. Nosotros nos decimos, pucha, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto si el niño no me pesca? No quiere estar conmigo, no me quiere conocer, o podemos llegar a pensar, yo no sirvo para esto. Pero cuando nosotros nos podemos conectar con ese niño y nos ponemos en qué necesita este niño, en qué está su cerebro, nosotros tenemos que decir, este niño, seguramente su cerebro está en modo sobrevivencia. ¿Y qué necesita? Necesita de un vínculo seguro, persistente en el tiempo, que esté interesado en conocerlo, en esperar sus tiempos y en vincularse. Y eso poco a poco, y ese vínculo constante, poco a poco va a ir restaurando ese sentido de seguridad. Hay investigaciones de que nos hablan de que basta que ya, aunque sea un vínculo sano, seguro, persistente, aumenta las posibilidades de ese niño de resiliencia, de poder salir adelante. Entonces, es tan importante que cuando nosotros nos acerquemos a la infancia vulnerada o vulnerable, no lo hagamos en función de nosotros mismos, sino que nosotros podamos conectar con ese niño y decir, ¿en qué está? O si estamos con ese niño que es tan sociable, que se apega a todos, nosotros podemos ver más allá y decir, ¿en qué está ese niño que está dispuesto a que todos lo tomen en brazos, que le da besos y que se quiere ir con cualquier tío? ¿En qué está ese niño? ¿Por qué le pasa a su corazón? ¿Qué le pasa a su cerebro? Y ahí tenemos que entender que ese niño está desarrollando un apego indiscriminado, es decir, ese niño en su modo sobrevivencia se apega a cualquiera, y eso es muy peligroso y es muy complejo para ese niño. Entonces nosotros tenemos que entender en qué está ese corazón y en qué está ese niño. Para eso es súper importante, nosotros les motivamos a poder conocer. Hay distintas plataformas, ahí les podemos recomendar distintos recursos donde ustedes pueden informarse acerca de los efectos del trauma en los niños, niñas y adolescentes. Y esto es súper importante para que lo podamos hacer en función de ellos, no en función de nosotros. ¿Cuál es el rol del cuerpo de Cristo frente a esta realidad? Y esto es súper importante, porque tenemos esta realidad y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hace la iglesia frente a esto? Y yo creo que eh, escuchamos todas estas cosas, escuchamos estas estadísticas abrumadoras y es como, Señor,
es tanta la necesidad, y ahí es donde nosotros podemos descansar en que el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Tal vez muchos de nosotros también incluso ha vivido experiencias dolorosas, experiencias difíciles. Señor, ¿qué voy a dar yo a estos niños? Y ahí es donde tenemos que ir a la palabra, y vemos cómo la palabra nos habla del rol de la iglesia. Y esto es algo que lo habla de forma sistemática, tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podríamos dedicarnos una hora solamente a estudiar esto. Solamente les voy a mostrar algunos textos. Por ejemplo, Isaías 1:17 nos dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, libradlos de la mano de los impíos. Isaías 1:17. O el Salmo 82:3 nos dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Salmo 82:3. Y el Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como les decía, hoy día nos vamos a detener a estudiar cada uno de estos textos en profundidad, pero sí quisiera señalar lo siguiente: la palabra es explícita en mostrarnos, primero, que cada uno de los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, cada uno de estos seres humanos es digno por el solo hecho de ser creado a imagen y semejanza del Señor. Por otro, el Señor nos habla la palabra de que el Señor es padre de los huérfanos y que Él se encarga, tiene un cuidado especial por los huérfanos, por la viuda y por el extranjero. Pero también este padre de huérfanos nos llama a nosotros, como su iglesia, como su pueblo, a ser sus embajadores frente a estos tres grupos: los huérfanos, la viuda y el extranjero. Y precisamente nos llama a tener un rol activo, por ejemplo, en la defensa, en hacer justicia, en rescatar, en liberar de la mano de los impíos a estos grupos. Y esto es muy importante porque, si ustedes se fijan, la otra vez leía en un libro y me hizo mucho sentido. Decían, los huérfanos en general es como que nos conmovemos, pero luego los olvidamos. Es fácil apagar la tele, es fácil cerrar el libro. Porque involucrarnos con el huérfano tiene un costo. Involucrarnos con el huérfano, defender, buscar hacer justicia, va en contra, absolutamente en contra de nuestra vieja naturaleza, porque tal vez humanamente hablando, no vamos a recibir, eh, no vamos a recibir humanamente hablando aplausos, pero sí tenemos que entender que nos vamos a enfrentar. ¿Y por qué están en contra de nuestra vieja naturaleza? Porque nos vamos a enfrentar al sufrimiento, nos vamos a encontrar con la incomodidad y nos vamos a encontrar con el conflicto, ¿sí? Y es tan importante que nosotros entendamos que nosotros estamos llamados, parte de cómo nos vamos a encontrar con esta batalla, es como ya, porque una cosa es hacer una visita, pero involucrarnos persistentemente, ustedes tienen que entender que eso va a estar en contra de su vieja naturaleza. Es decir, nuestra carne, nuestra concupiscencia no va a querer. Nuestra concupiscencia, nuestra carne quiere un compromiso pequeño. Pero tenemos que entender que se va a librar una batalla. Y eso también lo vamos a conversar más adelante. Porque no tenemos que esperar que este compromiso persistente nos vaya a fluir necesariamente. A algunos tal vez les pueda fluir, pero para muchos también va a ser una batalla con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, como les decía antes, con el sufrimiento, con la incomodidad y con el conflicto. La siguiente pregunta es: ¿por qué yo? Y eso creo que es muy importante. Todo el Evangelio nos da respuesta a esto. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que, bueno, primero vamos al texto. En Deuteronomio 24, 17 al 19, nos dice lo siguiente: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto: cuando ciegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo,
no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Es muy hermoso si nosotros vamos a textos como Levítico, vamos a ir viendo Deuteronomio, vamos viendo cómo el Señor en la ley estableció normas sociales para el cuidado de estos grupos vulnerables. Pero también el fundamento de por qué hacerlo es: acuérdate que tú fuiste siervo en Egipto, acuérdate de quién eres, acuérdate de lo que hizo el Señor por ti. Y el cuidado del huérfano y el cuidado del vulnerable tiene que ver principalmente con eso, con entender que nosotros éramos esclavos del pecado y el Señor nos liberó. Tiene que ver con entender que nosotros éramos huérfanos, que de hecho estábamos destituidos de la gloria de Dios, que éramos enemigos de Dios, y el Señor dio a su Hijo para que su justicia nos fuera dado y nos adopta y nos hace parte de su familia. Somos hermanos de Jesús, nos hace parte de un pueblo. Por tanto, cuando nosotros pensamos, ¿y por qué tengo que cuidar al vulnerable? ¿Por qué el Señor me llama a esto? Es porque el Señor nos llama a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros ponemos y nos situamos desde los lentes del Evangelio, nosotros tenemos que entender cuando vemos esto, nosotros no somos muy distintos, nosotros hemos sido rescatados, nosotros hemos sido justificados. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a hacer esto principalmente? El Evangelio. Y eso es lo que le va a dar sentido a lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos de la batalla que nos vamos a encontrar con nuestra propia carne, por ejemplo, con la incomodidad, uno dice: Señor, ¿para qué estoy haciendo esto? Si ahora me encuentro con que estoy, no sé, ahora soy familia, por ejemplo, acogida, y me encuentro con el dolor, me encuentro con el sufrimiento de la despedida, o me encuentro con el cansancio de estar lidiando. Y ahí la respuesta que nos da el Señor es como, si esa hubiera sido la lógica del Evangelio, porque Jesús no solamente se incomodó al punto de renunciar a su tiempo, de renunciar a sus comodidades, sino que Jesús se incomodó al punto de ser molido por nuestras rebeliones y de tomar nuestro pecado, y Él nos dio, es como Él tomó nuestro pecado. Entonces, las lógicas del Evangelio nos cambia todo el cómo vivimos esto. No lo hacemos por mera compasión, no lo hacemos manipulados por la culpa, sino que lo hacemos porque el Señor lo hizo por mí. Y yo estoy dando por gracia lo que el Señor hizo por mí. Y eso es lo que nos fortalece, y en la medida que vamos caminando con el huérfano, que vamos caminando con el vulnerable, vamos también maravillándonos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. A lo largo de estos conversatorios vamos a ir conversando de varias áreas donde el Evangelio va siendo profundizado en nuestra vida a través del cuidado vulnerable. Pero hoy día quisiéramos darle un énfasis más bien práctico. ¿Se acuerdan de que partí con la historia de las estrellitas? Lo hermoso de ser un cuerpo es que cada uno de nosotros es distinto. Y cada uno de nosotros tiene distintos dones, distintos talentos, distintas habilidades, y también están distintas etapas de la vida. Pero imagínense el impacto que puede generar si cada uno, con lo que el Señor le ha dado, toma una estrella, o tal vez incluso entre varios tomamos una estrellita. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a dar. Es como a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, entendiendo que cada uno de nosotros es diferente. Y les cuento, por ejemplo, a modo de ejemplo, qué es lo que nosotros como Iglesia Unión Cristiana hemos estado haciendo. Esto se los comparto, no para decir que esta es la única forma, esta es como lo que hemos estado haciendo en este tiempo, y a los hermanos que son de otras iglesias locales también les animamos también a tomar lo que el Señor les ha dado y a poder también buscar la forma en que podemos servir al vulnerable, entendiendo que las formas son múltiples. Nosotros en particular lo que hemos estado haciendo es, por ejemplo, como ideas para que tal vez ustedes lo puedan hacer en sus propias iglesias locales. Nos juntamos a través de Zoom una vez a la semana, ya sea los martes a las 7 de la tarde, los miércoles en la mañana,
estudiamos 30 minutos y luego intercedemos por la infancia vulnerada otros 30 minutos. También empezamos a recabar en distintos hogares, en distintas residencias cristianas, fuimos a conversar y les planteamos la idea de poder que cada niño tenga un guerrero de oración, es decir, un hermano o una hermana que se dedique a orar específicamente por ese niño, cuidando la historia, cuidando la confidencialidad y cuidando la identidad de ese niño. Entonces, cada uno, las personas que se inscriben a ser guerreros de oración de ese niño reciben esta petición y van recibiendo actualización, ojalá mensualmente, de qué está la situación de ese niño y cuáles son las peticiones específicas que necesita ese niño, en cosas profundas como la sanidad de su corazón, que conozca al Señor, pero también en cosas concretas. Este niño le está costando dormir, o este niño está teniendo dificultades en el colegio, en las relaciones con los otros niños. Entonces, imagínense qué relevante y qué hermoso es que este niño pueda contar con alguien que se dedica a orar por él. Entonces, esto es súper importante porque muchas veces en la residencia, ¿no?, las cosas complejas es como, son tantos y uno es un número más. En cambio, cuando nosotros podemos dedicar este tiempo de oración a estos niños, como esa cosa exclusiva, específica, de estar dando la batalla por esos niños, y eso también es algo activo, no menospreciemos la oración. La oración es algo maravilloso que podamos hacer por los niños. Por otro lado, también hemos levantado voluntariados en distintas residencias. No, específicamente estamos trabajando ahora con una residencia, perdón, en particular, y haciendo ahí movimientos para poder ampliar esta residencia, donde la idea es que hayan voluntarios persistentes, específicos, que se comprometan, por ejemplo, si pueden ir una vez a la semana, que vayan una vez a la semana, o si pueden ir cada 2 semanas, pero que vayan cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las cosas que ha sido dañado en estos niños es la confianza, es el estar en este modo alerta. Entonces, una de las cosas que va restaurando estos corazones es que nosotros podamos tener esa persistencia de comprometernos con ese niño, a relacionarnos, a vincularnos, a conocerlo, a poder jugar con él, si es un niño más grande, a poder conversar con él, conectar con ese niño. Otra de las formas que también estamos promoviendo en la iglesia es el acogimiento familiar, ahí también en conjunto con MOVAC. La idea es poder levantar distintas familias de acogida. En 2 semanas más vamos a también a hablar ahí de lo que es el acogimiento temporal, lo que significa recibir al niño, a la niña, hasta que su situación judicial sea resuelto, ya sea para que se vaya en adopción o vuelva con su familia de origen, cuando ya las cosas estén bien. Otra de las formas que podemos servir también es a través de la adopción, entendiendo, y para eso es como cuáles son las condiciones para la adopción, los conectamos con otras familias que son familias adoptivas para que conozcan la realidad y se les acompaña en el proceso de evaluación y también luego que han recibido a su pequeño o pequeña. Y por otro lado, ser red de apoyo. En el fondo, no todos, como les decía, no todos vamos a acoger o no todos vamos a adoptar, sino que es la iglesia la que acoge, es la iglesia la que sostiene a esos padres adoptivos, es la iglesia la que sostiene a esa familia de acogida, en sus diversas formas. Es como nos podemos organizar en términos de poder, tal vez algunos le van a preparar el almuerzo a esa familia para aliviarlos en ese proceso, otros tal vez van a poder donar sus dones en cuanto a su profesión, por ejemplo, fonoaudiólogos, psicólogos, de cómo podemos acompañar y apoyar a esa familia. Otra de las áreas donde también el Señor nos ha llamado a servir, la iglesia, en el ministerio, en el grupo de misericordia de la iglesia se realiza un comedor abierto todas las semanas. Y con el paso del tiempo nos empezamos a dar cuenta que a este comedor abierto llegaban muchos migrantes con sus pequeños, con niños, y empezamos a ver que muchos de estos niños estaban pasando dificultades importantes con sus familias. Entonces, uno de los trabajos que se ha hecho es acompañar a estas familias, ayudándoles con insumos, por ejemplo, pero también aconsejándoles, acompañándoles, ayudando a lo que es en crianza, poder aconsejarlos, poder tal vez ver cómo se pueden insertar al sistema escolar, de cómo lo podemos apoyar, y distintos espacios de capacitación. Ya, eso es lo que a través de
talleres, a través de acompañamiento a las familias y poder ir estudiando juntos todo lo que es el cuidado del vulnerable. Como les explicaba, esto es lo que estamos haciendo ahora, pero el ánimo que les queremos dar es que las formas de servir al vulnerable son múltiples, son muchas. Por ejemplo, ustedes pueden centrarse a través, es como observen dónde están, observen sus contextos. Tal vez algunos de ustedes trabajan en colegios, son profesores o trabajan en distintos contextos. Observemos cómo están los niños, las niñas de esos lugares, en qué podemos servir a los niños y las niñas de esos lugares, cómo podemos servir a sus familias. Es súper importante, por ejemplo, podemos hacer todo lo que es prevención. ¿Por qué? Porque la idea es que estas familias no lleguen al extremo donde tienen que ser separados de sus hijos. Entonces, es tan importante que nosotros, por ejemplo, trabajemos en prevención, discipulándoles, enseñándoles el evangelio, o enseñándoles aspectos de crianza, o acompañándoles en todo lo que es satisfacer sus necesidades básicas, o algunos pueden trabajar en cómo formar un emprendimiento si están en situaciones precarias. Hay tantas cosas que podemos hacer. Podemos trabajar en las tomas, podemos trabajar tal vez en centros de rehabilitación, donde tal vez no vamos a estar en contacto directo con el niño, pero sí podemos apoyar a ese padre en ese proceso de rehabilitación, y eso va a tener un impacto tremendo en ese niño y en esa niña. Y por eso les decía, es como ampliemos nuestra mente. El cuidar al vulnerable no es solamente un trabajo directo con el niño, y eso sí, podemos hacerlo, pero es mucho más. Entonces el ánimo es en sus propias iglesias locales. Ustedes ahí donde estén, es como piensan, Señor, ¿cómo puedo servir a los niños, las niñas vulnerables de mi contexto? Y es súper importante partir en pequeño, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a la segunda parte, que es vamos a conversar con distintas hermanas y hermanos con distintas hermanas que se han involucrado en esto de lo que es la infancia vulnerable. Así que les vamos a pedir y vamos a hacerles algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle a la Cami. Cami, ¿qué nos recomendarías? ¿Cómo podríamos iniciar el trabajo con el vulnerable en nuestras propias iglesias locales? Ya. Hola a todos. Qué bueno que somos hartos. Es rico ver cómo el Señor nos mueve. ¿Me repite la pregunta? Estoy en silencio, Dani. Perdón. ¿Cómo podemos comenzar el trabajo con el vulnerable en nuestras propias iglesias locales? ¿Qué nos recomendarías tú, Cami? Sí, creo que esa pregunta nosotros nos hicimos harto antes de empezar a trabajar en la infancia, con la infancia vulnerable. Yo creo que un poco tomando lo que tú decías, Dani, creo que lo primero tiene que ver con creer, y me acuerdo de Isaías 53, por lo menos para mí fue muy significativo, en creer, no así como de memoria, sino realmente creer que el Señor llevó y cargó nuestros dolores. Él sana nuestras heridas. Entonces creo que esa es la base para hacer cualquier cosa, ¿sí? Y en lo práctico, empezar algo en la iglesia o en otra iglesia, nosotros al menos tuvimos que partir en pequeño, partir sin ansiedades y partir simple. Un poco como tú decías, Dani, ver qué es lo que tenemos, qué dones disponemos en nuestra congregación, qué oportunidades el Señor nos está proveyendo y partir, creo que por lo menos a mí me costaba eso, como partir simple, pequeño, pero ¿qué es lo más importante? Que sea consistente en el tiempo, porque como tú bien decías, estos chiquititos han sido dañados por el vínculo. Entonces, si nosotros emocionalmente nos involucramos de forma rápida en algo y después lo dejamos, no. Así es que creo que cómo partir en nuestra congregación y también en cualquier otra congregación, primero creyendo en el Señor, segundo orando mucho, y tercero armando un plan que sea simple, que sea
sin ir muy apurados, pero tampoco muy lento y sostenible en el tiempo, ¿no? Al menos eso yo diría. Así es. Yo creo que nos pasó que cuando partimos es como que surgían miles de ideas y pasábamos semanas pensando, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto otro? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto otro? Entonces como que el Señor nos fue enseñando, es como ya, si se quedan en puras ideas no va a pasar nada. Es como empiecen a aterrizar en una cosa y persistan en esa cosa, en ese trabajo de forma, como decía la Cami, de forma persistente y de forma perseverante. Entonces, el ánimo, y por eso es algo que tenemos que sentarnos, como, ¿por dónde parto? Y en eso perseveremos, entendiendo que este es un trabajo de largo aliento. No sacamos nada con correr a los 500 kilómetros por hora y abordar mucho, porque a nadie le va a dar las fuerzas para sostener eso. ¿Sí? Y eso es una tentación, porque vamos a ver tanta necesidad que nuestra tendencia va a ser querer volvernos pulpo y hacer muchas cosas, pero eso no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces es más sano que vayamos más lento, pero que persistamos. ¿Sí? No sé si, chicas, las panelistas quisieran sumar alguna, algo que comentar respecto a eso. Ya. Aquí me pregunta Lice, bueno, después vamos a ver las preguntas, después vamos a volver. Ahí la Carito está anotando todas las preguntas que ustedes nos hacen y las vamos a ir conversando. Si tengo poco tiempo, ¿puedo servir y cómo puedo servir? ¿Quiénes están llamados? A ver, Angelinita. Tenés que desmutearte, Angie. Sí, me Ahí, desmuteé. muy bien. Hola, hola a todos, un gusto, un placer verles. Bueno, sin duda que el tiempo es un recurso escaso en esta sociedad porque siempre falta el tiempo. Quisiéramos a veces quizás tener 8 días de la semana que fuera de 56 horas el día. Pero sin duda que igual la palabra ahí no, nos entrega en donde dice que todo tiene su tiempo. Y el orden también es parte del Señor. El Señor nos manda a todos podemos servir. Y nos manda a visitar a la viuda y al huérfano. Y podemos hacerlo, como decía la Cami y la Dani, nosotros partimos en pequeño. Porque siento en el corazón que este gran puzzle de la infancia que partió en pequeño y que ha ido creciendo y que el Señor ha ido agregando obreros, el Señor es quien tiene la última pieza del puzzle. Y hoy te dice, puedes partir. ¿De qué forma? Hay cuántas familias que tienen niños adoptados en la iglesia o que tienen niños que están en acogimiento. Con cosas simples. ¿Sabes qué? ¿Qué día puedes salir tú con tu esposo? Yo me puedo quedar 2 horas con tu pequeño. Puede ser algo regular, ocasional, algo simple, ¿verdad? Eso, podemos cuidar a un hijo, podemos, incluso aquí deben haber profesores y puedo decir, ¿sabes qué? ¿En qué dificultades tiene tu pequeño? Donarle 1 hora de tu tiempo para ayudar en la parte pedagógica. Sacarlos a pasear, a lo mejor llevarlos a los juegos, a la playa, a la salina, algo tan simple que ni siquiera implica un coste económico. Entonces nosotros partimos de lo sencillo y de ahí el Señor nos va mostrando. No debemos descansar en eso, porque esta es su obra. Nosotros solamente somos los obreros, pero hay algo que tenemos que tener en nuestro corazón y es estar dispuestos. Eso. Así es. Gracias, Angie. Y también muchas veces tenemos que hacernos la pregunta, Señor, quiero ordenar mi tiempo. Y tal vez vamos a tener que dejar ciertas cosas para poder hacer esto. Entonces Sí. creo que es súper importante poder ser como no andar a tontas y a locas. Aquí no sé si los otros países como si usan ese dicho, pero es como partir con lo simple y fíjense, el tiempo que tengo, poder ser consistente en eso. Tal vez voy a poder dedicar 1 vez al mes. Tal vez mi servicio va a ser acompañar a una mamá que recibió hijos adoptivos y está en ese proceso de adaptación a través de oraciones. ¿Por qué oro hoy día? Porque ¿cómo te acompaño hoy día? Esa intercesión es un apoyo, es una contención importante que está recibiendo
ese mamá. Entonces es como, con el tiempo que tengo, es como me dispongo, pero insisto, es como que seamos realistas en que podamos persistir en eso. Yo creo que ese es como un foco importante que quisiéramos como rescatar en eso. Dani, y Y quizás, algo, Cami, perdón, perdón. No, Cami, tú. no, quizás acotar que en el fondo el versículo que pusiste ahí de Santiago está en todas las Biblias. Mm. O sea, el mandato es para todo. Entonces, quizás la pregunta no es como si puedo o no puedo servir, sino más bien cómo quiere el Señor que le sirvamos. Y bueno, ya lo vamos a ir viendo más en otras sesiones también, pero un poco lo mencionaste tú. Ahora como introducción, quizás no todos van a ser llamados a adoptar, no todos van a ser llamados a acoger, pero bien vale la pena, y no solo vale la pena, sino también somos llamados a preguntarle al Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Si al final todos tenemos ese versículo de la Biblia. Así es. Oye, Gracias, yo Cami. quería acotar algo respecto a las dos preguntas, que como estaba viendo las preguntas del chat, cómo iniciar cuando no sabemos nada, pero sabemos que tenemos que responder y ser obedientes al Señor. Y quizás soy la única en mi iglesia o en mi congregación que tengo esta carga puesta por el Señor, es dedicar semana a semana tiempos de oración, porque partimos nosotros así, partimos todas las semanas reuniéndonos a orar, a interceder, y íbamos viendo las noticias que salían, y conforme avanzaban las semanas, el Señor nos iba guiando con distintas como ideas para abordar y de forma más concreta en el tema de la infancia. Entonces, creo que cuando no hay nada concreto, o sea, la base de todo es la oración, sí o sí, y es maravilloso también, yo les animo, porque nosotras ahí en el grupo nos vamos animando cuando vemos las oraciones contestadas también por parte del Señor, y cómo Él va respondiendo también a su tiempo. Así es. Gracias, Carito. Yo, Dani, una cosita muy Dale. cortita. Creo que una tentación que tenemos las personas en general, los cristianos en general, muchas veces es tomar como las diferentes opciones de servicio o diferentes tipos de servicio, con todo respeto, lo tomamos casi como si fuesen a veces actividades extraprogramáticas del colegio. Como yo voy a elegir teatro, yo voy a elegir música, yo voy a elegir esto. Entonces me dicen, no, es que ese no es mi ministerio. Mi ministerio es cantar, por ejemplo. No, mi ministerio es trabajar en la escuela dominical o en el ministerio de niños. O no, mi ministerio es este de acá, los jóvenes, o a mí me gusta el evangelismo. Y está bien, yo creo que también el Señor nos ha creado con intereses, con gustos, con afinidades, y eso es súper legítimo, y de hecho hace que podamos glorificarlo a Él de una mejor forma, creo, muchas veces. Y sin embargo, como decía la Camila, este es un mandato para todos los hijos, y por lo tanto hay muchas cosas que no podemos decir, no, esto no es lo mío. ¿Ya? Y como decíamos, esto no es lo mío, entonces con eso me quedo súper tranquila o tranquilo de que entonces no me involucro para nada. Eso no quiere decir, por supuesto, como decían, que tengo que dedicarme o sea, que tengo sí o sí que adoptar o que acoger temporalmente a un niño o que visitar hogares, pero no es específicamente, sino entender que tengo una carga, y como decía la Caro, creo que es fundamental el orar. Si no sé por dónde empezar, siempre tengo que orar, pero si no sé por dónde empezar, oro, porque sé que Dios va con el tiempo a ir confrontando mi corazón con algún tema en específico, y voy a poder quizás partir por allá. Entonces, eso, básicamente. Muchas gracias. Otra pregunta que les quería hacer es, ¿cuáles han sido las batallas de nuestro corazón antes de involucrarnos en el trabajo de la infancia, y cómo fuimos enfrentando estas batallas? ¿Con qué batalla nos encontramos? Caro, cuéntanos tú. Me acusé sola. Mira, para comentarles un poco, darle contexto, yo no estoy aún sirviendo de forma directa con la infancia, ¿ya? Directa me refiero con niños o jóvenes. Estoy participando de la oración, y también participo de una fundación cristiana que está capacitando, o ya nos capacitó, en realidad estuvimos todos los 2 años de pandemia, capacitándonos para mentorear a jóvenes, adolescentes del Sename, desde 13 años en adelante. Entonces, cuando el Señor me llama a esto, en
en la época del estallido social, me confronta con mi indiferencia y con mi pecado, ¿verdad? Y me llama, bueno, gracias a él respondí y con mucho entusiasmo. Entonces empecé esta capacitación y al cabo de un año me vino en un periodo, como nosotros somos tan volubles, un desánimo muy grande en la época de verano y yo tenía que reunirme todos los meses con la fundación. Y me invadió el egocentrismo y pensé, chuta, voy a tener que quizás, ¿cómo se llama? Demandar, o me va a demandar esto, mi tiempo aquí y allá, quizás cómo va a ser la niña. Entonces se me vinieron esta carne caída en la que estamos y lo que decía la Dani, que va a implicar sacrificios de parte de nuestro. Yo dije, no, me invadió la comodidad. Y a Dios gracias, y es lo que, como yo lo enfrenté en su momento, es siempre hacerme, siempre acompañarme de hermanos maduros en la fe. Yo pienso que nuestra vida tiene que ser así, y sobre todo en decisiones ministeriales no podemos tomar decisiones solos. Y un día hablando con la líder del ministerio que yo participaba en la iglesia, le comenté esto. ¿Sabes qué? Me está pasando esto. Estoy desanimada. De hecho, a la reunión pasada no fui. A la siguiente no tengo ganas de ir. Y el Señor me exhorta con mucho amor y me recuerda su palabra. Y algo tan básico, pero nosotros somos tan olvidadizos del Evangelio. Y me recuerda que el servicio que Él me está llamando es un servicio primeramente a Él. Me habló a través de Mateo 25, ese pasaje que dice, o termina diciendo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Y eso me volvió en el foco, fue como un refresh finalmente y bien. Entonces, pienso que en este caminar, en este llamado, aún todavía no mentoreo, estamos a puertas de hacerlo, pero vamos a pasar por distintos estados de ánimo, temores y desafíos. Y mi consejo ahí sería como, obviamente, no llevarlo solo las cargas y siempre acompañándonos, apoyándonos con el cuerpo para poder ser sostenidos en aquellos momentos que van a ser desafiantes, para ser aconsejados, para ser exhortados, para ser animados también con la palabra. Eso, Dani. Gracias, Carito. A ver, yo pensaba cuando escuchaba la Carito, en este tiempo, cuando el Señor nos llamó a ser, y empezamos a sentir la inquietud de ser familias de acogida, también tuvimos batallas en nuestro corazón como familia. De hecho, fuimos a una charla de familia de acogida y salimos y dijimos, no, no podemos hacer esto. Y de hecho, una de las grandes batallas que teníamos era es como lo vamos a pasar muy mal, nos va a dar mucha pena la despedida, nos va a dar ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Yo creo que esa era el principal pero que teníamos, cómo vamos a enfrentar a nuestros hijos a este sufrimiento. Y un poco lo que fue hablándonos el Señor, y fue como un proceso un proceso de oración, de conversación, y el Señor en su palabra nos recordó que estamos en este mundo caído y que mis hijos iban a sufrir igual. Es como, si hay algo seguro es que yo me iba a enfrentar con el sufrimiento sí o sí, y que mis hijos se iban a enfrentar con el sufrimiento. Y que más valía es como sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Obviamente esto no era algo tontas locas, en el fondo es como, y mis hijos sin duda, y lo vamos a ver, es como se han enfrentado con la incomodidad, con el sufrimiento, todo, y con una bendición, porque este es un regalo de gozo también, no solamente, claro, no es solamente plato a la carne, sino que también es de gran gozo. Pero hemos visto cómo conteniendo a los niños y dándole las herramientas. Creo que el acogimiento nos dio el regalo de que mis hijos se ven enfrentados a algo, pero pastorearlos y acompañarlos a cómo manejar el sufrimiento, a conversar acerca del duelo, a conversar de lo que va a pasar, a conversar de qué va a pasar cuando llegue ese día, cómo nos vamos a sentir, a conversar que nos va a dar pena, que nos vamos a tener que abrazar, de que vamos a tener que llorar juntos, de que vamos a tener que recurrir al Señor. Y es como hablar de este tema del sufrimiento. Y creo que algo muy hermoso fue que cuando el Señor nos llamó a esto,
lo conversamos con los niños y tuvimos esta reunión donde ellos dijeron, no, hagámoslo al tiro, ya, vamos a buscar al niño. Y nosotros dijimos, no, no es tan rápido, y esto no es tan fácil. Entonces fue como, le dijimos a nuestra hija, tal vez tú vas a tener que renunciar a tu pieza grande, porque tal vez llegue un niño y tenga que dormir tu hermano con el niño. Y fue como, ¡oh! Fue como empezar a sopesar de lo que implicaba. También para el Danielito fue, tal vez a ti te tome tus autitos y te los rompa. Y es como, ¡ah! No quiero entonces. Entonces fue como, y fue muy lindo porque fue esto de como renunciar y estar dispuesta a ese sufrimiento y esa incomodidad. Obviamente en formato de niño, ¿me entienden? No pensemos como que su sufrimiento era que le van a tomar los autos y de que va a tener que perder su pieza, ¿me entienden? Es como, pero obviamente también se van a enfrentar a cosas más fuertes, pero también cómo tomamos esto y nos da la oportunidad de pastorear sus corazones de qué hacer con esto. Porque de que se van a ver enfrentados en la vida cristiana a todas estas cosas, se van a ver enfrentados. Entonces fue como ponerlo en el tapete y no tenerle miedo, sino que saber que el Señor va a estar con nosotros en cada una de estas incomodidades y este sufrimiento y dar el paso por fe. Eso. La misma pregunta, pero ya en el proceso. Es como, ¿a qué batallas del corazón nos hemos enfrentado cuidando al vulnerable? Piti, cuéntanos. Yo sabía que me iba a preguntar a mí. Cuéntanos un poco de tu contexto y de tu batalla. A ver, bueno, para quienes no me conocen, mi esposo y yo somos papás por adopción de 3 hermosos hijos, ya más grandes, a punto de cumplir 16 nuestra hija y 2 mellizos de 12 años. A quienes adoptamos a una edad mayor, digamos, considerada para el sistema. Nuestros hijos llegaron a un mes de cumplir 5 años y 10 meses después llegó nuestra hija a los 9 años. No compartimos mayores detalles de su historia porque creemos que es historia de ellos y nosotros, pero sí puedo compartir las batallas mías de mi corazón, que probablemente son mucho más. Y una de las cosas más grandes, creo, y justamente me pensaba mientras hablaban de esto, creo que las mayores batallas del corazón las he vivido en el proceso y no antes. Siempre que las personas están interesadas en adoptar, están muy preocupados del proceso, de la evaluación, de lo que viene, y es como que si fuera una película, porque las películas lo muestran así, y cómo termina esto en el momento en que vienen los niños y se van a vivir a tu casa. Resulta que ahí empieza... Para siempre. Exacto, y fueron felices comiendo perdices. Resulta que finalmente esto es el comienzo, esto es el comienzo. Y tanto cualquier niño que ha pasado por situaciones de vulneración, como nosotros como adultos que ya hemos vivido también muchas cosas en nuestra propia vida, también venimos con una mochila. Y en ese encuentro que se encuentran 2 mundos es algo complejo, es algo complejo. Yo admiro muchísimo a mis hijos, creo que son chiquillos absolutamente valientes y resilientes, creo que el Señor los ha fortalecido y los preparó desde el principio para algo como esto, que no es una experiencia fácil y que sin embargo vale la pena todo el rato. Recuerdo que hablábamos una vez con la Dani, hablábamos del dolor, porque siento que nuestra cultura, ¿cierto? Y la sociedad nos insta o nos motiva a evitar el dolor. ¿Ya? Evitemos el dolor a toda costa, por lo tanto cualquier cosa que me vaya a provocar un poquitito de dolor, yo la evito. Y el Señor nos enseña que a través del sufrimiento y el dolor lo vemos a Él y lo conocemos más a Él. Y el dolor va a pasar. Hablábamos, me acuerdo que decíamos, es como una lluvia. Ya va a llover, me voy a mojar nomás, tengo que rendirme, me voy a mojar y después va a pasar. Y va a pasar. Y es como un ciclo así de lluvia. Llueve, después llueve de nuevo, después llueve de nuevo, etcétera, etcétera. Pero creo que mi mayor batalla del corazón en general es con el orgullo. Y uno a veces piensa que tiene ciertas batallas un poco ganadas y el Señor se encarga de mostrarte que no. Se encarga de mostrarte que tienes tendencia a pensar, pucha, no me merezco esto, pucha, yo si estoy haciendo esto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó estas rabias? ¿Por qué siento que esto es injusto? Muchas batallas de pensar que yo lo iba a hacer súper bien y de encontrarme todos los días con que soy súper inadecuada para hacer esto y que me falta muchísima capacidad. Por lo tanto, es algo entre comillas malo, ¿cierto? Pero que finalmente es un gozo porque al final uno dice ya, entonces, ¿cuál es lo que aprendo? Aprendo que
dependo absolutamente del Señor y que es imposible hacer esto sin Él, absolutamente imposible. La gente, especialmente la gente que no conoce a Cristo, tiende a felicitarlo a uno, como si uno fuese como un superhéroe, un mártir, ¡ay, qué lindas personas son ustedes!, bla, bla, bla. Y resulta que es tan tremendo porque uno al mismo tiempo yo estoy pensando, no, no tengo ninguna posibilidad de hacer esto, sino es porque el Señor pone amor en nuestros corazones. Todo lo que podemos entregar, y eso pasa en todo aspecto de nuestra vida, es porque Él lo pone en nuestro corazón. Por lo tanto, si damos amor, es porque Él llena de amor nuestros corazones. Y es un avance día a día de aprender a depender de Él y de renunciar y de entender lo mal que estoy yo. Esta cultura muy adultocentrista también tiende a pensar que los adultos estamos bien, entre comillas, y los niños tienen que cambiar, o los niños están mal. Y el Señor se ha encargado de enseñarnos a todos juntos como familia. Hemos tenido que aprender todos, mi esposo, yo, los niños, todos, porque estamos en un proceso juntos de conocer a Dios y de conocernos nosotros y de aprender a amarnos y de sanar todo lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Y ahí estamos los 5 en el mismo saco. Entonces, pero creo que sí, el orgullo, definitivamente, definitivamente. Al final llego a pensar siempre en mí, y es como ya, de nuevo, reacciona como Cristo debe reaccionar, no como tú. Y es una batalla diaria, no está ganada, así que no es una historia de éxito, pero sí de esperanza. Eso. Bacán, gracias, Kiki. Cami, la misma pregunta. ¿A qué batallas de tu corazón te has encontrado en este proceso de la residencia? Bueno, eso, contarles un poquito de eso, que yo voy a un hogar de menores, sí, voy hace varios meses. Yo siempre, respecto a la infancia vulnerable, y quizás a ustedes también le pase, yo siempre dije, yo me siento como Pedro dando una prédica. Pedro era un pescador, él no tenía idea de cómo hacer un discurso o una prédica, de modo que sea elocuente y que compensa al resto. Pero el Señor lo mandó a predicar. Y yo me sentí un poco así cuando el Señor me llamó a esto. Yo de profesión no tengo ninguna formación ni psicóloga ni nada de eso. Entonces le decía al Señor eso, y ya viví las mismas luchas, digamos, que mencionaba la Caro, la Dani. Pero estando ya, cuando ya listo, el Señor venció en mi vida y empecé a involucrarme, me encontré con muchas batallas de mi propio corazón, un poco lo que decía la Piti. Entonces yo, claro, voy a la residencia y me encuentro con niños que han sido vulnerados en sus derechos, en cualquiera o muchos, y veo cómo ellos responden al trauma. Me encuentro con chiquititos que quieren hacer todo solo y no te quieren mirar, otros que te aman y te besan hasta conseguir lo que quieren, y así distintos pequeñitos. Entonces yo me puse a pensar, recuerdo, dije, wow, estos chiquititos han encontrado una forma de responder frente al trauma. Y ahí el Señor confrontó mi corazón. Dije, ¿y qué forma he encontrado yo frente a los traumas de la vida? Gracias al Señor no viví un trauma quizás que me llevaran a una residencia. Pero todos viví heridas. Y por eso partí diciendo la pregunta pasada, lo primero que tenemos que creer es que el Señor sana las heridas. Entonces, para mí fue preguntarme, ¿creo que el Señor sana las heridas? Porque si no creo, ¿para qué voy al lugar? Entonces ahí fue toda una lucha. ¿Po? ¿Creo o no creo? Ya, sí, Señor, sí creo. Entonces creo que el Señor puede sanar mis propias heridas. Ni les cuento. Ahí fue todo un tema de tener que orar, llorar con el Señor, pedir consejo. Entonces, finalmente, creo que cuando uno sirve, el Señor también sana el corazón y nos va mostrando. Así es que quizás la mayor lucha, si lo pudiera resumir, es no escaparse del proceso y seguir sirviendo. Súper. Muchas gracias, Carmen. Les tinca que pasemos ahora a la parte de las preguntas que han hecho ustedes, ¿cierto? Aquí les pedimos si tienen preguntas que las puedan mandar al chat para que las podamos
ir leyendo, ir compartiendo. Ahí Caro mandó las preguntas. Caro, Sí, ¿las lees tú o las leo yo? como a ti te acomoda. Léelas tú, mejor. Ya, Para la que primera quieran. pregunta dice, ¿en cuál residencia están trabajando? Eso fue a propósito de la primera pregunta. En esa instancia lo hicieron. La que le hiciste a la... Sí. Cami, ¿la Eh, cuentas tú? actual- ya, dale. Actualmente estamos trabajando en un hogar cristiano que se llama Hogar Una Familia, que está casi en el límite, bueno, en Concón, pero en el límite con Reñaca. Y estamos tratando estamos en conversaciones con otro hogar, sí, en otro hogar que ahí esperamos que se abran las puertas para también... Y con otro hogar Ah, de en otra Rancagua, región, sí, de otra toda región la con región. los cuales nos comparten las peticiones de oración y vamos orando específicamente por cada pequeño. Eso Sí. también es otro hogar con los que estamos sirviendo y trabajando. Había otra pregunta que tenía que ver con eso, Caro, ¿cierto? Que era Dice, cómo hacer este primer nexo, cómo llegar a los hogares, ¿cierto? no, ¿No? no, dice, no, la segunda, han hecho solo 3 preguntas, Ya. parece un poco tímido Es la última. Dice, aprovechen. Sí. la pregunta dice, quisiera saber cómo lo hicieron para que les abrieran las puertas en las residencias. Ah, perdón, sí, tienes razón, esta se me había pasado. Sí, no se preocupe, Un Caro. grupo de mi iglesia estuvimos visitando por 4 años un hogar de niñas y luego de la pandemia cambiaron el directorio de la residencia. Ahora se nos ha hecho difícil ingresar. Sí. Mm. A ver, yo creo que el tema de la pandemia ha hecho que esto se complejice aún más por temas de aforo y todo, pero creo que esto no nos debe hacer bajar los brazos. Yo creo que si la pandemia fue compleja para los niños y para todos nosotros, fue aún más compleja para los niños en residencias. Es decir, los niños literalmente estaban encerrados ahí. Fue muy difícil para los niños sin poder visitar visitas de sus propias familias. Entonces creo que acá el poder entender el contexto, que estamos en este contexto de pandemia, y nosotros ir al servicio de la residencia, es decir, ir, entender las resistencias de la residencia, es decir, qué es lo que les tienen susto, qué pasa, en qué les podemos servir, y nosotros ponernos al servicio de la residencia y que nos conozcan, que vean nuestros frutos y en la medida que se empiecen a ver nuestros frutos de persistencia y perseverancia, se van a ir abriendo las puertas, ¿me entienden? Pero en el fondo nosotros no esperemos que confíen, porque estaría mal que dejaran entrar a cualquiera, ¿me entienden? Es como, Claro. está bien que las residencias tomen los resguardos porque hay niños y niños que han sido vulnerados y por tanto hay que cuidarlos. Y por tanto, si nos piden que nos hagan una entrevista, que mandemos nuestros antecedentes y nos piden lo que nos piden, nosotros tenemos que tener esa disposición a que nos evalúen, esa disposición a mandar nuestros antecedentes, etcétera, porque estamos hablando de cuidar a esos niños. Pero también es como en lo que nos pidan, nosotros ponernos al servicio de esa residencia y ser fieles, acuérdense, fieles en lo poco. Tal vez nos van a pedir algo que no vamos a poder y ser transparentes. Nosotros no podemos hacer eso o nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso, pero sí podemos comprometernos con esto tal vez una vez al mes. Entonces es como ser transparentes en lo que podemos y no podemos y ponernos nosotros al servicio de la residencia y orar, 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 orar y confiar en que el Señor a su debido tiempo abrirá las puertas en el lugar preciso. Creo que este es un tema de perseverancia, persistencia y de que ellos puedan ver nuestros frutos de perseverancia y de persistencia. Porque están acostumbrados a que las personas digan, sí, vamos a volver a ir y no llegan más. Entonces tenemos que tener ojo con eso. Eso ha generado un daño en las confianzas. ¿Sí? Entonces tal vez la persona que contaba esta pregunta es como, tal vez poco a poco hay que volver ahí a establecer ese nexo con esa residencia, orando y también ponernos al servicio de las medidas que nos piden. Si nos piden que vayamos como astronautas, vamos como astronautas, ¿me entienden? Así llenos de mascarillas, llenos de cosas, ya. Pero es como pongámonos al servicio de lo que ellos necesitan, porque la idea es no que seamos una carga para las cuidadoras o los cuidadores, sino que podamos ser una bendición para ellos. Entonces, como lo que ellos pidan, lo que ellos requieran. No sé si Cami, tú pudieras sumar algo a eso. Sí, quizás volver a partir en simple o Sí. en pequeño y volver a partir, o sea,
volver a partir, digamos, orando, volver a la base. Finalmente. De hecho, hay una pregunta que nos hacen respecto a eso. Dice, ¿cuál fue la idea más simple para ustedes también que comenzaron en? ¿Cuál fue nuestra idea más simple de esto? Yo pienso que fue juntarnos a orar. Sí. Sí. Lo más simple fue juntarnos a orar, revisar las noticias de la semana y orar por las noticias. En respecto a la infancia, peticiones en general, poder también hacer pesquisar nuestra iglesia local, ver qué familias adoptivas había en nuestra iglesia local, contactarnos con ellos y viendo qué necesitaban, las peticiones de oración que tenían ellos, también acompañarlos a ellos en términos de consejo, en oración. Si ustedes se fijan, son cosas sencillas que uno puede ir haciendo. Y también es como observar los distintos, por ejemplo, si ustedes observan, seguramente en su iglesia local debe haber alguna viuda, debe haber algún extranjero. Es como, ¿cómo están? Tal vez nos vamos a encontrar con familias que tienen niños con alguna discapacidad. Es cómo podemos servirlos, cómo podemos ayudarlos a reducir su estrés parental, cómo podemos cuidar ese matrimonio. Entonces, todas esas cosas sencillas son ideas. El tema es atrevernos a darlo, pero también con la persistencia. Porque, ojo, tal vez nosotros vamos a decir, pucha, yo lo ofrecí y no quisieron. Pero también es como, yo tengo que conocer a la persona y sus frutos para yo atreverme a confiar. No esperemos que las personas confíen en nosotros si nosotros nos acercamos una vez. Entonces es una persistencia de estar ahí, al servicio, escuchando y también empezar a capacitarse. Ese también es un tema que es relativamente sencillo. También empezamos a escuchar podcasts de la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Escuchábamos un podcast una vez a la semana y después nos juntábamos a conversar esos podcasts. Eso también fue algo sencillo que todos podemos ir haciendo y gracias a Dios hay muchos recursos disponibles en ese sentido. Dani, yo creo que eso es súper importante también, entender que no todas las cosas tienen que salir de nuestra congregación. Fue súper importante para nosotros aprender de otras congregaciones. En este caso, los podcasts nos sirvieron un montón, porque no es que a nosotros se nos ocurrió, ya estaba hecho, ya se habían equivocado, ya habían probado, así que fue bueno. Y quería contar respecto a la oración, que muchas veces la miramos, no sé si es menos, quizás nadie diría eso, pero en la práctica nos gusta más hacer otras cosas. Y el Señor nos respondió un montón de oraciones, pues como tú decías, veíamos noticias, orábamos por ellas, y después aparecían noticias positivas, respuestas de oración. Entonces que animarles ahí también a orar. Danica, lo que dice la Cami, a mí fue una de las cosas que me impactó en términos de que al principio yo sentía que éramos como poquitas, pero así como, ¿qué podemos hacer nosotras? Y después como que nos quedábamos así un poco plop en buen chileno, porque por lo que orábamos, pasaban días y pasaban cosas donde se desbarataban red de prostitución infantil, salían los bebés, abusos, qué sé yo, y salían en la noticia. Entonces yo lo único que sentí fue la certeza y la convicción de decir, en mi pensamiento, Señor, tú estás en esto, tú estás con nosotros. Y eso fue como algo muy, muy de parte del Señor. Creo que fue que me dijo, están tomadas de mi mano. Y eso fue muy lindo y fue muy, de parte del Señor sentí una respuesta muy audible a mi corazón. Gracias, Angie. Así es. Entonces, Vamos. partir en sencillo. Claro. Disculpa. Vamos a la tercera pregunta que dice, o a la cuarta pregunta, perdón. ¿Qué herramientas podemos adquirir o potenciar para poder aportar en el apego seguro en el caso de visitar a los niños y adolescentes? Sí. A ver, yo creo que hay distintos tipos de información. Yo les recomiendo, vayan a los podcasts de Alianza Cristiana para los Huérfanos, empiecen a escucharlos, empiecen a familiarizarse con el tema. Si ustedes después quieren profundizar en eso, hay una organización que se llama Trauma Free World,
que ofrecen lo que es el cuidado competente en trauma, que es una capacitación que se puede hacer, que dan muchas herramientas muy buenas para todo lo que es el trabajo con la infancia vulnerable. También pueden acercarse a distintas organizaciones donde se están dando instancias de capacitación, y también la tremenda oportunidad, este año se va a hacer la cumbre latinoamericana de la Alianza Cristiana para los Huérfanos en Chile, en Santiago, en noviembre, así que también les animamos, las inscripciones ya están abiertas, es con cupos limitados, y ahí también se van a hacer distintas capacitaciones en distintas áreas de lo que es el cuidado con el vulnerable. Entonces vamos a tener esa tremenda oportunidad acá, así que también si ustedes quieren saber de temas más específicos, también les podemos ir mandando información. Otra cosa sencilla que hicimos fue que hicimos un classroom donde íbamos subiendo información, textos, artículos, podcasts, según temático. Entonces el que quisiera saber más, íbamos ya, apego en esto, entonces íbamos y estudiábamos esos temas. Entonces si alguien quisiera saber como temas específicos, nos pueden escribir y les podemos ir mandando temas más específicos, ¿ya? Y con respecto a la residencia, yo creo que es como entender al niño que tenemos ahí. A veces hay un taller muy lindo de la Aicha que se llama Entre payasos y globos, no me acuerdo cómo se llama, entre payasos y piñatas, algo así es. Piñatas y payasos. Entre piñatas y payasos, donde nos recuerda un poco cuál es como nosotros vamos a los niños y les hacemos una fiesta, sin entender que muchos de esos niños tal vez llegaron recién a esa residencia, están en un periodo de duelo, están en un periodo de adaptación. Entonces, eso no significa que no le tengamos que hacer una fiesta, sino que tenemos que conocer a los niños que tenemos ahí. Es como para realmente estar a su servicio, ¿me entienden? Ese es el tema. Esto no se trata de nosotros, se trata de los niños que tenemos ahí. Entonces, como esos niños que una de las cosas que genera el trauma es como han perdido su voz, han sido silenciados. ¿Por qué? Porque ellos han hablado, han expresado sus necesidades y no han recibido esa satisfacción, esas necesidades de parte de los cuidadores. Entonces esos niños, ¿para qué voy a hablar? ¿Me entienden? ¿Para qué voy a expresar lo que necesito? Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer en esas residencias es ir a escucharlos, a jugar con ellos, a conectar. Pero acuérdense, esto es persistente en el tiempo. El apego no se trata ni siquiera de tomarlo en brazos, se trata de ser responsivo a las necesidades de los niños, a conectar con ellos, persistente, persistente. Eso no significa ser perfectos, porque nos vamos a equivocar. Pero también es distinto decirle, te pido perdón, me equivoqué, no te escuché porque estaba mirando el celular, eso no lo debería estar haciendo, te pido perdón, ahora sí que te voy a escuchar. ¿Me entienden? Todas esas cosas son distintas, acuérdense, no se trata de perfección, se trata de poder conectar con los niños y el rato que vamos allá estemos para ellos, para conectar con ellos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que necesitan los niños es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Los niños no necesitan usualmente una gran fiesta, necesitan que nos vayamos, que juguemos con ellos, que les digamos, ¡oy, que eres forzudo! ¡Oy, mira cómo haces eso! Si es un niño pequeño, si un adolescente, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en el colegio? ¿Hay algo que me queráis contar? Oye, a mí me pasaba esto cuando era adolescente, también a veces amanecía enojado, ¿y cómo hay estado? ¿Me entienden? Entonces es como conectar con ellos, conversar con ellos de forma persistente y ir esperando su tiempo, entendiendo que al principio no van a confiar en nosotros, y está bien, ¿me entienden? O tal vez al principio confíen demasiado en nosotros y también vamos a tener que enseñarles a poner límites, ¿me entienden? Entonces es como, conozcamos al niño que tengamos al frente, ¿sí? Gracias, Dani. Ahí la Moira Yamet ha compartido en el chat el link de los podcasts que la Dani estaba comentando, ¿ya? Para que ustedes también puedan escucharlos. Y vamos con la última pregunta de Luisita González. Ella dice, quiere saber cómo una persona de tercera edad como ella puede ayudar y apoyar, pues esto toca su corazón. Excelente. Yo creo que hay muchas formas que una persona de tercera edad puede hacer. Es decir, imagínense, ya sea con el trato directo con el niño, es como darle el regalo a este niño de experimentar tener una abuela que le cuente cuentos, una abuela que cocine galletas de avena en una residencia, ¿me entienden? Una abuela que le haga cosquillas, o, por ejemplo, podemos ir a una residencia que hayan bebés, el hecho de hacerle un masaje
de acunarlos, ¿me entienden? De darle esa papita, no que se la tome solo, sino que mirándole a los ojos, cantándole a Rurú mi guagua, ¿me entienden? Es como, hay mucho por hacer. Pero por otro lado, si tal vez no tenemos ese contacto directo, puedo ser una guerrera de oración por ese niño y esa niña. Puedo estar orando constantemente por él, por ella, para su desarrollo, para que se resuelva su situación judicial, para que pueda dormir bien en la noche si tiene pesadillas. ¿Me entienden? Entonces es como, hay muchas formas que podemos hacer y acá todos somos necesarios y todos somos útiles. ¿Me entienden? Entonces, formas hay, tal vez lo que tenemos que ver es en este momento de la vida qué podemos hacer y tal vez empezar a establecer conexiones. Tal vez uno puede apoyar a una familia de acogimiento, uno puede apoyar a un hogar en específico haciendo algún taller, ¿me entienden? Son muchas las cosas que puede hacer alguien, pero de tercera edad, así que el tema y el ánimo es a seguir perseverando. Puedes ir al comedor abierto, por ejemplo, compartir con las familias, darles consejos a la mamá, compartir con la mamá cuando se siente cansada, tal vez ese rato que está en el comedor abierto, esa mamá se puede comer ese plato tranquilo mientras tú juegas con los niños. Entonces, de cosas que se pueden hacer, miles, Luisita. Eso. Oye, y en las guerreras de oración tenemos varias mujeres de la tercera edad. Eso que compartimos. Así que si está interesada puede contactarse con nosotros y podemos hacerla como guerrera de oración. Se han sumado 3 preguntas, pero en virtud del tiempo no vamos a poder contestarlas todas, ¿ya? Van a haber otras instancias de conversatorios donde van a poder ustedes también poder responder y nosotros podemos hacerle a ustedes también llegar las respuestas, pero creo que alcanzamos con 1 o 2. Dice, se me fue. ¿Cómo las que son más específicas, Carol? Sí. ¿Cómo lo han hecho al enfrentarse con el dolor de la infancia vulnerable? ¿Cómo lo han trabajado como iglesia? Muy buena pregunta, me gustó. Yo creo que esto nos recuerda que necesitamos al Señor desesperadamente. Y eso nos habla de qué hacemos ante el dolor. Y a veces ante el dolor podemos tomar conductas evasivas, decir, no, esto no me afecta, y no hacer, es como tragarnos eso, o ser autosuficiente y decir, yo puedo, a mí no me pasa nada. Y yo creo que ninguna de esas son extremos o nos podemos tirar un piquero en el dolor y hundirnos en el dolor. Ninguna de esas opciones son sanas. El tema es cómo vamos ante el Señor y derramamos nuestros corazones delante de Él. Esto es una misión imposible sin el Señor. Separados de Él no podemos hacer nada, nos vamos a cansar, y creo que es muy importante hablar de este tema del dolor porque nos vamos a encontrar con el burnout del cuidador. ¿Ya? Es como cuando estamos constantemente expuestos al dolor, eso nos va a cansar y puede impedir que continuemos haciendo nuestro trabajo, nuestro servicio de la forma que el Señor quiere, porque nos vamos a desgastar. Entonces, tenemos que ir al Señor, entregar nuestras cargas al Señor, llorar con el Señor. Yo miles de veces lloro ahí de guata con el Señor y digo, Señor, estoy tan cansada, Señor, ya no doy más. Señor, necesito que tú renueves mi fuerza. O otra vez estoy de guata y digo, Señor, tengo miedo, ¿qué va a pasar? ¿Con quién se va a ir? ¿Qué va a pasar? Y abro mi corazón con el Señor. Y el Señor, les prometo que me fortalece, renueva mi fuerza y me consuela. Y eso es real, y eso es algo que podemos experimentar. Entonces, el ánimo es como no tragárselo, ir al Señor, entregarle nuestras cargas y Él va a consolar nuestros corazones. Por otro lado, el cuerpo es vital que podamos estar juntos en esto. Es decir, ¿sabes qué? Tengo miedo, tengo pena, quedé súper preocupada, quedé desgastada con esto, estén orando por mí, y hacerlo como cuerpo y en compañía de otros. Y lo último que podría sumar es como tener espacios de autocuidado. Yo creo que ese es un tema difícil, sobre todo cuando uno tiene cuidadora directa a los niños, pero lo sano debería ser que uno tuviera espacios también de autocuidado, de descanso, y para eso es necesario el cuerpo. ¿Para qué? Para poder decantar esas emociones dolorosas y poder cuidarnos, porque la idea es que esto sea a largo plazo. No sé si alguien quisiera sumar algo a ese tema del dolor. ¿No? Yo solo súper cortito, una frase es tener ojo con nuestras expectativas respecto a que el dolor se va a terminar, el dolor del proceso en algún momento. El dolor no se va a terminar, o sea, es un proceso que el Señor va a ir sanando muchas cosas, pero nuestra esperanza final es cuando el Señor vuelva.
Ahí es donde va a terminar completamente cualquier dolor. Por lo tanto, debemos estar preparados y que nuestras expectativas no son expectativas falsas de que en el momento va a estar todo perfecto y vamos a superar todas las dificultades y todos los traumas. Nuestra disposición tiene que ser, esto es para toda la vida y estamos en esto y estamos dispuestos, porque muchas veces tenemos esa falsa expectativa del dolor, que creemos que nosotros vamos a salvar a los niños. Y nosotros no los vamos a salvar ni les vamos a borrar por completamente el dolor. Eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Si no estamos metiéndonos en un ciclo de frustración interminable, porque nosotros no podemos resolver los problemas, ni los traumas, ni sanar, ni restaurar. Él es el único que va a poder hacer esto. Entonces, y Él puede hacerlo en un instante, como algo milagroso en algunos casos, y en otros va a ser un proceso de toda la vida. Y por lo tanto, es entender que nosotros no somos los salvadores y no podemos nosotros solucionar ese dolor por nuestras propias fuerzas. El Señor es el que lo va a hacer. Creo que eso Así también es importante. Sí, tal cual. Y tener la certeza de que el Señor nos va a dar la porción de gracia que necesitamos para cada circunstancia. Y también nuestro mayor deseo es que los niños, las niñas, los adolescentes conozcan a Cristo, sabiendo y entendiendo que en este mundo caído vamos a encontrarnos con el dolor constantemente, y al mismo tiempo un gran aporte es enseñar a los niños y a las niñas qué hacer con la pena. Como hijos de Dios tenemos que enseñarles a los niños, a las niñas, unos a otros, ¿qué hacemos con la pena? No tenemos por qué saber qué hacer con la pena. A veces nos enseñan como el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y pensamos que no podemos tener pena, y eso ha generado que el pueblo de Dios no sabe qué hacer con la pena. Y el tema es que el pueblo de Dios se va a encontrar con el sufrimiento y tiene que aprender a depender del Señor en medio de la pena, a conocer al Señor en medio de la pena, a depender de Él, a necesitarlo y saber que el Señor va a usar esa pena para bien, y también el Señor nos va a pasar por el fuego para que salgan las impurezas de nuestros corazones, para purificarnos, y va a usar la prueba para santificarnos. Pero tenemos que capacitar a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes y a los equipos para saber cómo manejar y gestionar esa pena. Y el propósito de Dios con el sufrimiento, y englobar todo en la soberanía de Dios, porque al final el Señor gobierna, y ese es nuestro gozo y ese es nuestro descanso. No es algo que nosotros tenemos en nuestras manos, es algo que el Rey de Reyes, el soberano, el todopoderoso, el santo y el sabio omnipotente tiene en sus manos, y nosotros podemos descansar en Él. Así que vamos a terminar con una oración, ¿ya? Amado Padre, te damos tantas gracias porque nos das el honor de ser tus manos, de ser tus pies, de ser tu abrazo, de ser tus ojos. Gracias, Señor, porque nos das este regalo de poder servir a los niños, a las niñas, a los adolescentes vulnerables de nuestro país, Señor. Yo te pido, Señor, que tú levantes obreros, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo te pido, Señor, que tú toques los corazones y que cada uno de estos corazones pueda decir, heme aquí, y al mismo tiempo esperar en ti, descansar en ti, depender de ti. Muéstrale a cada uno cómo puede servir en su contexto, en su iglesia local, a los niños, a las niñas, al adolescente, a la viuda, al extranjero, cómo puede disponer sus dones, sus talentos, su tiempo para poder anunciar esta buena noticia. Gracias, Señor, porque al final todo esto se trata de ti, en que tú seas más amado, en que tú seas más glorificado, Señor. Y queremos juntos orar por la infancia vulnerable de Latinoamérica. Señor, te queremos pedir que estos niños puedan conocerte, Señor, que estos niños puedan recibir la buena noticia del Evangelio, que puedan experimentar la adopción más maravillosa, que es la adopción de nuestro Padre Celestial, que ellos puedan conocer a Jesucristo. Señor, sigue levantando a tu iglesia para poder decir, heme aquí, y cumplir con esa comisión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén.